Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Daniel Ponce Vázquez, quien es coordinador del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para platicarnos sobre educación cívica en la niñez. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mira, a manera de contexto, este sistema, digamos, tiene como base o fundamento la Convención de los Derechos del Niño de 1989, así como la Ley General, ¿no?, de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y establece un cambio de paradigma en relación a la concepción de los niños como sujetos plenos de derecho, cuando, digamos, previo a estos instrumentos eran considerados simplemente como un objeto sobre el cual las personas adultas ejercían, digamos, estos derechos. En tu opinión, este cambio de paradigma, ¿qué es lo que cambia? O sea, ¿qué modificó, digamos, en el ámbito o en la concepción, digamos, colectiva sobre lo que son los niños, las niñas y los adolescentes? Bueno, es una pregunta de fondo la que me estás haciendo. Déjame tomar un minuto un poco para contextualizar históricamente. El mundo de los derechos humanos es realmente muy reciente, 200 años en los cuales podemos decir, en lógica de historia. Y bueno, la convención pues tiene hace 26 años que México la ratificó, en el año 1990. Pero para llegar a esto, la humanidad tuvo que pasar 2 guerras mundiales y por supuesto reconocer que muchos otros derechos fueron previos al reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Que mucha gente nos dice, ¿por qué no les dicen niños? ¿Por qué no? Que eso es parte del cambio de paradigma, visibilizarlos con sus necesidades específicas de acuerdo a su nivel de desarrollo, y los derechos se ejercen de manera diferente si naces niña o niño, pues en el mundo y en este país en particular y en ciertas regiones. Entonces, para darte una idea, en el mundo surgió primero una asociación de protección de animales en Nueva York en 1887, y la primera organización que surge en el mundo de protección de los niños es Save the Children, que también opera en nuestro país, 1917, fin de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y viene una convención previa, una declaración previa a Naciones Unidas en 1959, y no es sino hasta 1989 que todos los países, con excepción de uno, que no lo ha ratificado, que es nuestro vecino del norte, es una convención con un gran nivel de consenso, en el ámbito internacional. Y esto se replica en nuestro país, porque siendo una iniciativa preferente la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la primera, todos los partidos políticos estuvieron en consenso para aprobar esta iniciativa, que eso es parte de la gran paradoja. Todo mundo reconoce que los niños son importantes, que los niños tienen que ser primero. Y vamos a ver un poco los bemoles y los problemas para que esto se vuelva realidad muchas veces en la vida cotidiana. Entonces, la convención lo que dice es, en el pasado los niños eran solamente objetos de protección, eran tutelados por los padres, estos niños no tenían opinión, si no hay que recordar cómo era nuestra infancia, los niños no nos metíamos en pláticas de mayores, los niños con una mirada prácticamente guardábamos silencio, ¿verdad? Y efectivamente muchas veces en la vida familiar no siempre los niños tenían pues, los alimentos. Por supuesto, primero el papá proveedor tenía que comer, ¿verdad? Y así sucedía. Y fuimos cambiando esta noción, por lo menos en el ámbito normativo, hasta llegar a esta convención que nos dice que todos los derechos tienen que ser garantizados para los niños, y el principal cambio es que ellos son titulares de derechos independientemente del lugar donde nazcas, tus creencias, el contexto, dicho de otra manera, sin discriminación. Claro. Y esto marca un cambio fundamental y un reto enorme, porque una cosa es que estén escritos y otra cosa es que socialmente sean aceptados de inmediato. Inmediatamente hay una reacción de ¿cómo?
los niños son míos, son casi mi propiedad, yo puedo hacer con ellos lo que sea, Es una extensión amarrarlos, mía, ¿no? dejarlos, digo, por eso vemos tantos casos, todavía desafortunadamente, de maltrato, de violencia, en donde pues, se consideran objetos de propiedad de las personas, y el Estado y la sociedad ha ido entendiendo que los niños son, en ese sentido, seres humanos con dignidad plena. Claro, son seres individuales, ¿no? Es Así decir, así es. y justamente eso les permite, o sea, ser objeto de derechos y ser sujetos de derechos, pero no solo ya de tutela, ¿no? Es decir, estos derechos que tienen los niños no es en función del tutor, del padre, ¿no? Es decir, se lo tienen por el hecho de serlo. Esta convención y esta ley general dan pie al surgimiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿De qué se trata este Claro. sistema? La ley se aprueba en diciembre del 2014 y un año después se crea el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué es? Cuando la gente nos pregunta, fundamentalmente lo colocamos en tres grandes dimensiones. Es un órgano del más alto nivel de decisión en el país y es a la vez un sistema de sistemas y es un órgano colegiado para la toma de decisiones en política pública en favor de los niños, niñas y adolescentes. Los explico de manera sucinta. Uno, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados y los municipios, cada uno de estos sistemas es presidido por el titular de los ejecutivos. ¿Verdad? En el caso del CIPINA nacional lo constituye el presidente de la República, los 32 gobernadores, 8 representantes de sociedad civil con voz y voto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del IFETEL. Entonces, como veremos, es un colectivo de alto nivel, claro, pero esto se reproduce en los estados, en los 32, y la intención es que se reproduzca en los 2.450 municipios que tiene el país. En este momento se han constituido alrededor de 1.500 sistemas municipales. Todavía nos faltan los últimos 1.000. Los últimos. Pero es un proceso de ir generando institucionalidad. Segundo, este órgano colegiado toma decisiones en materia de política pública, o sea, vota aspectos que permitan cómo facilitar el acceso de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a un conjunto de temas, ¿verdad? De 20 derechos que la ley reconoce, ¿verdad? A la protección, a vivir una vida libre de violencia, al acceso a las nuevas tecnologías, a la participación plena, a ser tomados en cuenta, a ser escuchados. Y también es un sistema de sistemas porque intenta que esa desarticulación, que es el deporte nacional, ¿verdad? Coloque a los niños en el centro de la acción pública y por lo tanto esta acción ya no se fragmente de esto le toca al municipio, no. Nos toca a los 3 órdenes de gobierno, claro, solucionar cualquier temática, sean niños migrantes no acompañados, sea un tema niños en condición de vulnerabilidad, sean evidentemente madres adolescentes, que es un tema que estamos viendo como país, es un tema de violencia, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la intención del CIPINA. Ok, y estas políticas públicas que se generan al interior del CIPINA, en tu perspectiva, es reciente la creación del CIPINA, ¿cómo vamos, creciendo y cómo se va desarrollando y aplicando esta política pública que se ha ido generando? La institucionalidad ha sido importante, pero no es suficiente. O sea, que se crean, durante todo el 2016 se crearon los 32 sistemas, evidentemente hay 32 leyes, y vamos evidentemente con esos 1.500 sistemas municipales, y la ley dice también que se tienen que crear una Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, 32 procuradoras o procuradurías y 2.450 puntos de primer contacto o procuradurías municipales donde así es posible por las condiciones. Entonces se crea una especie de pinza en donde dos sistemas conviven en el CIPINA. El Sistema Nacional de Protección Integral, que formula políticas públicas, dijéramos, en materia de protección preventiva, de protección para ejercer los derechos, y cuando se han vulnerado los derechos, se crea la Procuraduría de Protección Especial para restituirle los derechos a los niños. Es una figura muy nueva porque no existía en el país.
¿Cómo vamos en esa materia? Bueno, hay evidentemente un programa nacional recientemente publicado en agosto del 2017. Hay 3 entidades del país que han publicado planes estatales, con una característica ambos planes, que tengo que decirlo, por primera vez en la historia de la política pública del país, participaron directamente niños, niñas, adolescentes, formulando propuestas que se convirtieron en líneas de acción de política pública. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hizo eso? ¿Que los niños redactan una política pública? Bueno, hay una metodología interesante de participación en donde los chicos pudieron expresar sus puntos de vista, se convirtieron en líneas de acción. Por ejemplo, el programa nacional tiene 22 líneas de acción formuladas directamente por ellos, incluso devueltas a los grupos con los cuales se extrajo, y señalándoles que su punto de vista, si estaban de acuerdo, si efectivamente esa era la intención que querían expresar, ¿no? Claro. Muchas veces hay expresiones que los niños hacen que nosotros ya muy adultos, y fíjense, esto le llamamos una visión también de cambio cultural adultocéntrica de la vida. Claro. Es decir, los niños miran la vida mucho más simple y mucho más, o sea, y no sin tantas vueltas para llegar a sus derechos. Entonces, ha habido un avance importante en incorporar esta participación. Y por otro lado, bueno, nuestro país cambia permanentemente de autoridades. ¿Cómo hacer que estos programas que tienen pues, fechas, por ejemplo, el PRONAPIN, el Programa Nacional, concluye el 1 de diciembre del 2018, el sistema aprobó una política pública ligada a los ODS, a este compromiso de México internacional, denominada 25 Objetivos al 2025, de tal manera que nos genera una agenda de mediano plazo con indicadores y que pueda ser ranqueada en cada entidad para ver cómo vamos en muchas materias. Claro. El registro, la identidad de los chicos, para poder adquirir otros derechos, el tema muertes prematuras durante el primer año, desarrollo infantil temprano. Todas estas agendas están colocadas en una política nacional de mediano plazo. Y esa es la intención, que todo mundo intentemos alinear nuestros programas y planes a esta política nacional que intenta trascender las administraciones, ¿no? Que no esté sujeta al corto plazo. Sí. Y una cosa importante también es que el sistema ha creado 150 grupos de trabajo en todo el país para atender problemáticas específicas. Es decir, la manera no es que cada 6 meses funciona el sistema a nivel nacional y a nivel de las entidades, sino que estos grupos formulan líneas de acción y propuestas para trabajar. Claro, la continuidad es un tema fundamental. Si me lo permites, vamos a un pequeño corte y regresando continuamos hablando sobre este tema tan interesante que es la educación cívica en la niñez. Continuamos en un momento. ¿Cómo no? Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con Daniel Ponce Vázquez sobre educación cívica de la niñez. Daniel, en el bloque anterior hablábamos del CIPINA, de este sistema integral, también del programa que se crea para la protección de niñas, niños y adolescentes, y cómo estos participaron en la creación, digamos, del programa y de algunas de las metas que se fueron estableciendo. Y algo muy importante que comentabas es esto, ¿no? Es decir, el lenguaje y la forma en que ven los niños el mundo es distinta a la de los adultos, y desafortunadamente todo lo que se va generando, digamos, en política pública a veces pierde esa perspectiva, ¿no? Es decir, decías el adultocentrismo, ¿no? Y este tipo de ejercicios me parece que son muy valiosos, porque justamente algo que, digamos, de lo que adolecemos en nuestra democracia es la participación de los jóvenes. Sin embargo, cuando no le estamos dando atención desde la niñez, difícilmente vamos a motivarlos a que participen. Y este ejercicio en el que los niños pudieron participar me parece muy relevante. En tu opinión, ¿qué mecanismos podrían comenzar a implementarse desde la niñez y la adolescencia para que ellos se puedan interesar en el tema de del voto, de sus derechos políticos, etcétera? Fíjate que, por cierto, hemos elaborado aquí entre Comercial unos lineamientos de participación que sería interesante que nuestros amigos que nos ven a través de este programa pudieran consultarlos, ¿verdad? En nuestra página web www.infocipina.org, y la pueden ver también. Y esos lineamientos lo que nos dicen es que necesitamos primero garantizar el derecho a ser escuchados y tomados en cuenta. Eso es lo que dice la ley. Evidentemente nuestro país muchas veces, en esta visión adultocéntrica, quiere moldear a los niños como si fueran adultos en pequeño. Y deja por un ejemplo en el cual por primera vez el sistema pudo intervenir. Había habido 10 años de la consulta infantil, bueno, ha habido esta consulta infantil y juvenil. Estamos en diálogo con el propio instituto, de decir cómo logramos que estos grandes resultados, lo que dice la ley es, la capacidad de escucha y tomar en cuenta es, no solamente te pregunto, sino te digo qué va a pasar con esa información, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto, es muy importante que todas las experiencias
queden muy claros a los niños qué va a suceder con este ejercicio de participación. Si nada más me consultas lo que nosotros llamamos por un tema, dijéramos, de folclorismo, de lo que le llamamos los niños florero, ¿verdad? Y eso va a cambiar, y hemos platicado mucho con los áreas de comunicación social. ¿Cómo? Ya no puedo hacer que el señor gobernador tome al niño el tema. No, pues le tienes que pedir consentimiento no solamente al niño, sino a los padres si están de acuerdo en el tema. O sea, Claro. Durante mucho tiempo el mundo adulto tomó a los niños como una escenografía muy bonita, porque eso vende imagen de alguien cercano a la gente, etcétera. Pero los niños, como sujetos de derecho, tienen que ser preguntados, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Estás de acuerdo? Y entonces el mundo adulto pues tendía a decir, bueno, pues invitemos a los niños a las sesiones del consejo. Bueno, a los 20 minutos están en una aburrición tremenda, porque los adultos están hablando en un lenguaje que no entienden. Entonces, estas formas las hemos ido trabajando con experiencias más participativas, más lúdicas, podemos decir. Pero como algo tan serio, bueno, es que a través del juego, es que a través de formas creativas, no necesariamente tiene que ser siempre un tema de juego, pero sí mucho más activa, los niños de edades muy pequeñas pueden participar. Se sorprenderían de ver en esos ejercicios cómo niños muy pequeños, a edades muy tempranas, 3, 4 años, pueden, de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, opinar sobre ciertas cosas. Nunca los adultos, porque es otro tema, no, ustedes lo que quieren ahora es que los chicos se vuelvan los tiranos del mundo, ¿no? A ver, no nos confundamos. Estamos hablando de que el mundo adulto, los adultos nunca dejamos de ser responsables de los niños y de los adolescentes. Claro. Tenemos que fijar límites positivos y con amor. ¿Cómo hablan ustedes de eso? Sí, eso es lo que hablamos en el CIPINA. Es decir, porque las formas que nos educaron fue desde la chancla voladora hasta el silencio absoluto, hasta el no participes porque yo lo digo y porque yo sé que tú me vas a agradecer en el futuro. Entonces, el planteamiento que trae el sistema, es decir, cada momento y cada etapa de la vida requiere vivirse todos los derechos de manera integral, todos, incluido el de la participación. ¿Cómo construimos ciudadanía al futuro si no la construimos desde muy temprana edad? Y a veces nos da mucho miedo al mundo adulto que los niños participen, porque tienen más información que nosotros. Esta es la primera generación a lo largo de la historia de la humanidad que esta generación conoce más, tiene más información que la generación que le precede. Claro. En la mía, mi papá me enseñó a manejar, a poner un tocadiscos, a poner un foco, a arreglar cosas. Hoy, ¿a quién recurrimos cuando se nos descompone un celular? ¿A nuestros padres o a los más chicos? No, los más chicos. Más chicos, o sea, tienen más información. Claro. No significa que esta información la puedan procesar completamente, por eso nos requieren como orientadores, como guías. Pero ciertamente escuchar y ser tomados en cuenta es una condición fundamental para la política pública, de cualquier cosa. Cuando hemos hablado con los delegados federales, con las entidades, siempre decimos, no existe ningún tema en el cual no podamos tomar en cuenta el punto de vista de los niños. Planteen cualquier escenario. Seguridad. En el paradigma anterior uno decía, si los adultos están bien, los niños están bien. Esa es una de las partes que subvierte el paradigma, ¿no es verdad? Hay brechas de desigualdad en pobreza en donde el mundo de los niños, y se me permiten, de las niñas, si se me permites, de las niñas indígenas, hay hasta 10 años de diferencia en expectativa de vida entre el mundo adulto y el mundo infantil, y brechas de pobreza hasta de 12%. Hay que ver las cifras de Coneval recientes que nos dice que no es cierto eso. 2, todo se plantea en futuro. Los niños son el futuro de la patria. ¿Y por qué va a ser diferente el futuro de la patria si en el presente no lo es? Claro. Entonces, si queremos formar ciudadanía, tenemos que reconocer que la ciudadanía social comienza desde tu identidad, desde tu derecho a ser tomado en cuenta, desde tu derecho a poder ser escuchado, y eso va formando la capacidad que tú tienes posteriormente de ejercer un derecho como el derecho a votar y ser votado, ¿verdad? Claro. Si no lo formamos antes, esto no. Y mucha gente dice, esto se resuelve con valores. Decimos, bueno, los valores son un componente, pero valores sin derechos muchas veces se vuelve moralina pura. Es decir, la gente habla de, pues seamos solidarios, seamos honestos, lo cual me parece correctísimo, pero si los chicos no ven empatado esto con ejercicio de derechos, para acceder a la escuela, para la accesibilidad, si tú naciste con alguna discapacidad, pues esto se va volviendo un tema que va generando brechas enormes entre el mundo, depende de dónde naciste, de qué grupo étnico eres, etcétera. Y esto
pues va generando que se formen ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Claro. Y ese es el gran tema del por qué necesitamos empoderar a los niños, y las niñas y los adolescentes. Este tema en específico de la educación cívica, de la democracia, tiene que dejar de ser visto justamente como temas de adultos, ¿no? Es decir, ese es creo que la primer falla y con base en lo que comentabas, es decir, los niños pueden tener una opinión de todos los temas, ¿no? El tema de seguridad, ¿no? Es decir, no es lo mismo la percepción que tiene él de la seguridad de su comunidad que la que tiene su papá o que la que tiene su mamá, ¿no? Y en el tema específico de democracia, me parece que estas campañas que se hacen, si bien tienen, digamos, una muy buena intención, se centran justamente en jóvenes, es decir, a partir de los 18 años uno comienza a contar, ¿no? Pareciera ser. Y como no se le dio todo este espacio en el que el niño se sintiera escuchado, en el que se sintiera que cuenta, ¿no? Cuando llega a la edad, digamos, de la mayoría de edad, de los 18 años, pues se enfrenta a un mundo en el que dice, no me vi representado de niño, no me veo representado ahora, y en consecuencia, pues no voy a ejercer estos derechos porque justamente lo que decías, nunca se les enseñó de niño que lo que él decía iba a traducirse en algo, o que iba a contar para algo, ¿no? Es decir, era algo ornamental, ¿no? Que no pasaba nada. Y digamos, es un problema que se relaciona justo con algo que comentabas también. Es decir, no ver a los niños como son el futuro, ¿no? Es decir, porque ellos son el presente, ¿no? Y si no trabajamos el presente, el futuro que nos espera, pues no será el ideal. En este tema, y regresando al tema de democracia, de fomentar valores acompañados de derechos, en tu opinión, ¿por qué crees que los adolescentes y ya los jóvenes en aptitud de votar, cuando hay actos que pudieran ser considerados incluso delitos electorales, porque ubican bien a la institución a veces, ¿no? A la FEPAD, sin embargo, hay una apatía incluso para participar, no solo votando, sino incluso para denunciar algún tipo de delito o incluso algún tipo de infracción? ¿A qué crees que se debe esta, digamos, apatía? Bueno, hay una primera expresión que creo que le debemos como explicación a nuestros jóvenes y nuestros niños, y es que el mundo adulto generó una especie de esquizofrenia discursiva y práctica. Yo quiero que de adulto seas asertivo, seas honesto, seas evidentemente recto en tu actuar, etcétera, pero mientras vas a hacer todo lo que yo te diga, no todo lo que yo hago, lo que yo te diga. Entonces esa contradicción tampoco ha ayudado mucho. Es decir, les postergamos cierto nivel de participación en un futuro cuando ellos ya van a poder ejercer, y el modelo que les ponemos es el tema de todos reconocemos los derechos que creemos nosotros que la gente debe tener. Un clásico ejemplo tiene que ver desde la cotidianidad, es decir, siempre se los pregunto a muchos servidores públicos, inclusive cuando trabajamos con policías en muchas otras historias y contextos, les digo, ¿qué sucede si ustedes, como policías de línea, está un camionetón negro parado en un lugar para personas con discapacidad y se acercan y le dicen, señora, por favor, haga el favor de retirar este vehículo? Primero te dicen pues, quién eres tú y pues no sabes con quién te metes, y después si ejerces un poquito más presión y llamas a tus colegas te van a decir, ¿cómo es posible que me hagas esto? Yo soy una mexicana que trabaja por este país, aporto, yo nomás estoy aquí tantito porque se bajó mi hija a la caja. Y tercero, terminas diciendo, además, los discapacitados ni vienen, expresándote así, ¿no? Las Sí, personas claro. porque no dices las personas con discapacidad van a venir, sino que tú crees que los derechos de los demás son los que tú consideras. Y además, que tú no violentas los derechos de los demás. O sea, esa conciencia que tenemos es la que los chicos aprenden todos los días. Claro. Y entonces ahí tenemos un gran reto de decir, no, y mucha gente lo dice, no nos espantemos del mundo que le estamos dejando a los chicos, sino también del tipo de chicos que le estamos dejando al mundo. Es decir, porque Claro. no estamos siendo congruentes con esa educación cívica cotidiana. Es decir, los derechos de los demás son también un límite
de mis propios derechos, ¿verdad? No los puedo violentar. Esa parte creo que ellos la han vivido de manera muy de decir, es que es choro, es que no sucede en la práctica. Entonces, hay que escucharlos, porque esas cosas nos las dicen y hay que empezar a modificar desde la cotidianidad. 2, es importante el ejercicio de ir con ellos el día de la jornada electoral, pero es tan importante como comentar con ellos, de acuerdo a su nivel de desarrollo, ciertas decisiones, porque es la manera de ver que se transforma. Hombre, hay quien dice, ¿qué? ¿Los vas a querer poner a ver dónde ponemos los ahorros de la familia? Bueno, hay ciertas cosas que de acuerdo a su nivel de desarrollo pueden ir decidiendo. ¿Quién decide las vacaciones si es que existen condiciones para ir? ¿Cuántas veces no nos pasó cuando éramos chicos que los papás decían, nos cambiamos de ciudad? Oye, mis amigos, mi vida, mi escuela. No, te cambiamos. O sea, nunca se tomaba en cuenta. Es decir, lo que tenemos que empezar a entender que eso forma ciudadanía y forma seres humanos completos, o realmente seres humanos con muchas interrogantes y muchas cosas que los lastimaron de niños, ¿no? Claro, es generar esta conciencia de pertenecer a algo, ¿no? Claro. Pertenecer a una, En lo a una pequeño, comunidad. en lo pequeño. Exactamente. Daniel, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicarnos. Es un tema muy, muy largo, muy extenso largo. y quedaron varias cosas en el tintero, pero bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado Al la contrario, a invitación. FEPADI los invito realmente a que estas cuestiones las sigan conversando con su familia, las podamos también expresar en la vida cotidiana y por supuesto que el día yo espero que, como lo hemos manifestado, que todos los partidos políticos y todos los candidatos de este país coloquen a los niños en el centro de la acción pública, porque lo que es bueno para los niños y las niñas y los adolescentes es bueno para toda la población. Esperemos que así sea. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.